Queridos hermanos, buenos días en este 5 de junio, viernes de la novena semana del tiempo ordinario. Un día en el que la Escritura, San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, va a hacer un elogio de Timoteo, en tanto en cuanto ha sido fiel y está siendo fiel a lo que ha recibido, a la herencia recibida de Pablo. Hace un gran elogio, como digo, porque dice que siguió su doctrina y la conducta, los planos, la fe, con paciencia, el amor, el aguante a las persecuciones, es decir, que le acompañó a Pablo en todas las dificultades. Y después le dice que a él y a todos nosotros, que quien quiere seguir a Jesucristo no se va a ver privado de persecuciones. Todo el que se proponga vivir piadosamente en Cristo será perseguido. Y ciertamente la vida cristiana tiene que estar sellada en nosotros con el signo de la cruz, porque esa es la mayor garantía de autenticidad. Si vivimos en una plena adulación, en un pleno, éxito, vanagloriándonos de nosotros mismos, enorgulleciéndonos de nuestra valía, no. Pero en la persecución, sabiendo que nuestro signo de identidad es la cruz de Jesucristo, por defender la verdad en Cristo, la luz que es Cristo, el reino prometido por Cristo, estamos en buen camino. Hoy, por ejemplo, celebramos a San Bonifacio. San Bonifacio, que fue un monje inglés allá por el siglo VIII, o sea, nace en torno al 680, creo recordar, y muere en el 750 y tantos, fue llamado por el Papa a evangelizar Alemania. Él había hecho una incursión para evangelizar Frisia, pero no tiene éxito, y el Papa Gregorio II lo envía a evangelizar, como digo, Alemania. Se le conoce también como el apóstol de Alemania, o incluso de Maguncia, es decir, de Mainz, porque él fue obispo de Mainz. Pues este hombre sufrió también el martirio, sufrió por Cristo, se igualó en el sufrimiento a Pablo y a nuestro Señor Jesucristo. Prosigue Pablo en este texto, que dice: esos perversos embaucadores, es decir, los que no aceptan la fe, irán de mal en peor, extravían a los demás, se extravían a ellos mismos. En la persecución que sufrimos, al fin y al cabo nosotros damos gloria a Dios, porque nos asemejamos a Jesucristo. Para San Bonifacio no fue fácil evangelizar como evangelizó pues Turingia, Gese, o incluso después de ser obispo, porque vuelve a Roma, lo hacen obispo, y Gregorio III, el sucesor de Gregorio II, le vuelve a mandar. Él igual se hubiese quedado cómodamente para disfrutar de los privilegios del oficio, del cargo episcopal, pero no. Evangeliza Baviera, Ratisbona, Freising, Nassau, es decir, crea los obispados como delegado papal, es decir, se enfrenta a un mundo pagano en el que ciertamente estos son los que después le van a martirizar. Se dice que la víspera de Pentecostés, cuando iba a confirmar a algunos convertidos, algunos creyentes, le atraviesan con una espada que a su vez atravesó el libro de los Evangelios que llevaba en la mano, y que se le oye gritar: Dios salvaría nuestras almas. Pues allí en Flandes, donde él es martirizado, también nosotros tenemos que mirarnos de qué manera enarbolamos el Evangelio como San Bonifacio y nos ponemos delante de aquellos que nos persiguen, que no aceptan precisamente la buena noticia. Porque San Pablo dice hoy a Timoteo que la Sagrada Escritura nos da la sabiduría por la fe en Jesucristo, y esto nos conduce a la salvación. Es decir, la Sagrada Escritura, para nosotros, ese evangelio enarbolado por este santo mártir, allí en el siglo VIII, sigue siendo actual para nosotros. Porque esa escritura, dice Pablo, inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud, y así el hombre estar equipado para todas las buenas obras. ¿Por qué muchas veces
nuestra reprensión no es aceptada, o la corrección, o la educación en la virtud, porque se desconoce la Escritura, porque tenemos una fe muy débil. Tenemos una fe cogida con alfileres en 4 tradiciones, posiblemente, en 4 creencias, sí grandes, de que Cristo es el Hijo de Dios, pero no realmente lo que conlleva ese seguimiento de Dios. De hecho, hoy Jesús en el Evangelio hace una pregunta a todos estos y les dice: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David dijo el Señor: a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Cómo el mismo David lo llama Señor? ¿Cómo puede ser a la vez hijo suyo? E intenta desde ahí explicar esa relación que hay entre Jesús y el Padre. Nosotros, que tenemos que estar dispuestos a conocer la Escritura, a hacer el esfuerzo, a vivir para poder alcanzar esa sabiduría, podríamos identificarnos en estas palabras de San Agustín, que dice así: observen que los que aceptaron ese yugo con cerviz intrépida y aceptaron esa carga con hombros magnánimos, se ven probados por tantas dificultades de este siglo que no parecen llamados del trabajo al descanso, sino del descanso al trabajo. Fijaos, el yugo de el seguimiento de Cristo, de vivir por el reino, de conocer la Escritura. Dice, por eso el apóstol dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, el texto de hoy, padecerán persecución. Dirá pues alguno, dice San Agustín: ¿y cómo entonces es suave el yugo y la carga leve, puesto que el llevar ese yugo y esa carga no es otra cosa que vivir piadosamente en Cristo? ¿Por qué entonces vamos a esperar esa persecución? Bajo este yugo suave y esa carga leve, oímos decir al apóstol: en todo nos comportamos como ministros de Dios, con mucha paciencia en tribulaciones, necesidades, angustias y golpes. Tenemos que orar, a veces la perdemos, todos podemos perder la paciencia cuando esto sucede, pero al final nuestro descanso tiene que ser en Jesucristo, en ese Señor que, como dice el Salmo 118 hoy: muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. El compendio de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios son eternos. Volvemos a lo de siempre. Esa tiene que ser nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra verdad en Cristo. Independientemente de que otros intenten eliminar nuestra paz y nuestra paciencia. Dice: mucha paz tienen los que aman tus leyes, nada los hace tropezar. Aguardo tu salvación, Señor, y cumplo tus mandatos. Guardo tus decretos, y tú tienes presentes mis caminos. Tú me conduces. Esas esperanzas, diría también San Agustín, a pesar de las asperezas y los quebrantos que se padecen con frecuencia, están asistidos por el Espíritu Santo. Y éste, en la corrupción del hombre exterior, renovará al hombre interior día a día. Y nos tiene que dar a gustar el reposo espiritual en la abundancia de las delicias de Dios. El Espíritu Santo suaviza todo, lo penetra todo en la esperanza de la bienaventuranza futura, y aligera en nosotros todo ese peso. Así es como se lleva el yugo de Cristo, fiados en el Espíritu Santo, que sostiene nuestra carga, a pesar de que se nos haga muy pesada. San León Magno, al respecto de reconocer esa relación del Padre y el Hijo, dice: el Verbo Divino, aunque hizo suya nuestra misma debilidad, fijaos que Él se hizo como nosotros, no por esto se hizo partícipe de nuestros pecados, que a veces es el pecado el que nos hace retirarnos. Dice: tomó la condición de esclavo, pero libre de la malicia del pecado, ennobleció nuestra humanidad sin mermar en su divinidad. Porque aquel anonadamiento suyo fue una dignación de su misericordia, es decir, Dios se hace hombre, se hace un esclavo por nosotros,
para regalarnos en él la misericordia. No es una falta de poder de Dios, sino un amor extremado de Dios por la criatura. Por tanto, el mismo que permaneciendo en su condición divina hizo al hombre, es el mismo que se hace hombre tomando la condición de esclavo. Pues si Dios padeció todos estos ultrajes, si Dios padeció la muerte hasta la cruz, también nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer, como ha dicho el apóstol. Pero eso no quiere decir que nos quedemos, que nuestro fin último sea el padecimiento, sino que ahí es donde vamos a encontrar la sabiduría divina. Y esa fe en Cristo, firme, férrea, a pesar de la tribulación, es lo que nos conduce a la salvación. Pues queridos hermanos, que vivamos con esa gana de conocer la Escritura, con ese hambre para poder enseñar, reprender, corregir, educar en la virtud, equiparnos para las buenas obras, para poder trabajar por el reino como los santos y que no tengamos miedo nunca a padecer por Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.